Hola a todos, bienvenidos a Recetas de Casa LM y la receta de hoy es ensalada César, la ensalada conocida por el mundo entero. ¿Queréis ver cómo se prepara? Pues nos ponemos manos a la obra. Y vamos a comenzar preparando la salsa de esta famosa ensalada. Yo aquí tengo 175 gramos de mayonesa. La mayonesa que yo estoy utilizando en esta receta es comprada, pero perfectamente si queréis la podéis preparar en casa. La añadimos a una jarra porque ahora a continuación le tenemos que añadir un toquecito de sabor. Ahí la añado. Cuando una vez ya la tenemos, añadimos una cucharada de zumo de limón. Yo le añado solamente una cucharada porque la mayonesa ya, la que yo he añadido ya contiene un poquito de limón. Pero perfectamente, si la vuestra no tiene limón, podéis añadir una cucharada y media de zumo de limón. A continuación vamos a añadir una cucharada de salsa perrín y ahora a continuación una cucharada de mostaza de Dijon. Que no tenemos mostaza de Dijon, nada, perfectamente podéis añadir la mostaza que tengáis en casa. Y aquí ahora en este momento podemos añadir de 1 a 2 cucharadas de queso parmesano. Para que os hagáis una idea, yo estoy añadiendo 2 cucharadas de queso parmesano. Ahora vamos a triturar muy bien, sobre todo el queso que hemos añadido. Vamos a triturar. Y ahora esta salsa es más bien ligera, pues tenemos que añadirle 60 mililitros de leche. La leche que yo estoy utilizando en este momento es leche entera, pero perfectamente podéis utilizar la leche que vosotros o lácteo que vosotros estéis acostumbrados a beber o a tomar en casa. A continuación trituramos bien, sobre todo ese queso que hemos añadido. Y una vez ya lo tenemos, mirad, yo tengo aquí 7 anchoas. Ahora podréis añadirlas a la salsa, triturar de nuevo y listo. O hacerlo como yo, que a mí me gusta cortarla en trocitos bien chiquititos y añadirlas a la salsa y que aporte ahí despacito su sabor. Mezclo y ahora la vamos a pasar la mayonesa a un bol, ahí para hacerlo mejor. Y para que lo veáis mejor, así corto la anchoa en trocitos muy chiquititos. A ver, corto así a lo largo para que sean los trocitos un poquito más pequeños. Así. Estos de aquí los voy a cortar un poquito más para dejarlos todos igual. Ahí. Nada, pues igual que estáis viendo esos trocitos, voy a cortar el resto de las anchoas y estos se los vamos a añadir a la salsa. Ahí. Para que ya vayan soltando ese sabor que tiene la anchoa. Este se quería escapar, pues también para adentro. Y este también. Sigo cortando el resto. Mezclamos una vez ya las tenemos cortadas o si es en el caso de triturar perfectamente lo podréis triturar ahí y cuando ya lo tenemos bien mezclado reservamos. A continuación vamos a hacer unos cuadraditos de pan tostado. Mirad, ya tengo aquí unos poquitos cortados, en total he utilizado 2 rebanadas de pan de molde, la que tengo cortada y esta. Y os enseño cómo yo lo he cortado. Perfectamente, si queréis lo podéis hacer al horno, pero yo lo voy a hacer frito. Y os voy a dar unos truquillos para que no coja nada de aceite en nuestro pan a la misma vez que lo estamos friendo. Y diréis, ¿cómo no va a coger aceite? Ahora os lo muestro. Cortamos bastoncillos, ¿veis? Yo he cortado así bastoncillos. Ahí, calculo más o menos que tengan el mismo grosor. Ahora giro y le vuelvo a dar el otro corte hasta formar esos cuadradillos que os enseñaba. Ahora, como os comentaba que lo queremos hacer en el horno, nada, le echamos un chorrencito así de aceite por encima, lo colocamos en una bandeja hasta para horno, nos la llevamos al horno, vamos mezclando de vez en cuando en el horno para que se hagan todos por igual y listo. O nosotros que lo vamos a hacer luego en la sartén. Pero antes os comento, vamos a preparar también 2 pechugas de pollo. Perfectamente, las podéis filetear y luego hacerlas en tiras o cortarlas como más os gusta a vosotros. A mí, para que tenga el mismo cocinado por todos los lados, me gusta partirla en tiras, así como estáis viendo. Y luego, una vez he partido el pollo o la pechuga de pollo en tiras, le voy a dar la vuelta y voy a cortarlo en cuadraditos. Mirad, aproximadamente así, como estáis viendo en la imagen. Ahí vamos cortando. Y así de esta manera se van a ir cocinando todos por igual y van a coger el mismo color por todos los lados.
Sigo cortando el resto de las pechugas, ahí. Y cuando ya lo tenemos preparado, añadimos sal, como siempre os digo, a nuestro gusto. Y lo mismo con la pimienta negra molida, la vamos a añadir a nuestro gusto. Mezclamos para que quede bien repartida esa sal y esa pimienta que acabamos de añadirle al pollo. Y otra cosa que tenemos lista. A continuación vamos a colocar un cazo al fuego con abundante agua. El agua ya está hirviendo porque voy a cocer 4 huevos que vamos a necesitar también para nuestra ensalada. Los he pasado en agua fría según los he cocido y los he cocido durante 10 minutos. Pelamos, como estáis viendo. Ahí. Y una vez ya los tenemos todos pelados, otra parte que tenemos. Ahora os viene la parte que os quería comentar y daros esos truquillos para que el pan no coja nada de aceite. Tenemos que colocar, a mí me gusta hacerlo con un cazo con abundante aceite, no me gusta hacerlo en una sartén, pero perfectamente lo podríais hacer en una sartén. Para saber que nuestro aceite tiene la temperatura que necesitamos añadir un trocito de pan, como habéis visto en la imagen, en el aceite. Y cuando veis el color que ha cogido el pan, que ha cogido un color bastante moreno ahí, que está casi quemado, es cuando ya nos está diciendo que nuestro aceite está preparado y listo para añadir los cuadraditos de pan que acabamos de cortar. Tener cuidado porque se hace muy rápido, entonces por eso estoy añadiendo poquito a poco, porque es que en menos de medio minuto lo tienes listo. No llega ni a medio minuto. Yo lo voy pasando a un papel absorbente para quitarle el exceso de aceite que hayan podido coger, pero vais a ver cómo queda luego la servilleta o el papel que he puesto en el plato. Mirad, nada de aceite. ¿Por qué? Porque le damos una fritura tan rápida que no le da tiempo al pan a absorber aceite. Mirad, ¿veis? Es que no contiene nada de aceite y queda un sabor espectacular. Ahora que lo queréis hacer en el horno, perfectamente lo podéis hacer. Otra parte que tenemos. Ahora vamos con el pollo. En una sartén vamos a añadir un chorrito de aceite de oliva, que perfectamente si queréis cambiarlo por el tipo de grasa que vosotros estéis acostumbrados a cocinar en casa, perfectamente lo podréis hacer. Cambiar por el aceite o grasa que vosotros estéis acostumbrados a utilizar en casa. Añadimos nuestro pollo, cocinamos muy bien por todos los lados. Y cuando ya lo tenemos, otra parte que tenemos lista de nuestra ensalada. Sacamos y reservamos. Mirad qué maravilla. Ahora, a continuación, vamos a emplatar. Para emplatar, a mí me gusta de la forma que os voy a enseñar. En un plato donde vamos a emplatar, añadimos un poquito de la salsa. Alisamos así como estáis viendo. Mi plato, como tiene forma redonda, le voy a dar a la salsa así, la forma del plato. Pues ahora, encima de esa salsa, vamos a añadir nuestra ensalada. Aquí tengo lechuga, perfectamente lechuga romana, perfectamente podéis coger de esa variedad de lechuga que viene mezclada. Viene ideal también para la ensalada César. Yo tenía esta en este momento en casa y es la que voy a utilizar. Colocamos en el centro de la salsa, así como estáis viendo. Y esto queda una ensalada súper elegante y, vamos, como decía al principio, perfecta como plato único, porque lo lleva todo. Aquí tengo tomate cherry, que no tenemos tomate cherry, valdría el tomate de casa, el normal. Colocamos así para que luego nos quede una ensalada bien bonita. Ahí, el huevo que habíamos cocido lo he cortado en gajos y voy a colocar unos 3 gajos, así, que viene bien de porción por cada plato. Los trocitos de pollo, ahí. Y también le vamos a añadir unas anchoas. Yo, para que no sean tan grandes, las voy a cortar así a lo largo a la mitad y las voy a añadir. En total voy a añadir 2 anchoas cortadas a la mitad, entonces 4 cachos. A continuación vamos a añadir el pan y mirad, nada, no ha manchado nada de aceite el papel de cocina, como habéis visto. Con ese pequeño truco que os he dado, el añadir ese trocito de pan, que es el que nos va a avisar de que nuestro aceite está preparado, con ese
truco no falla, no coge nada de aceite y vais a disfrutar de unos taquitos de pan tostados perfecto, que ya os digo que están buenísimos. Ahora, si los queréis hacer en el horno, también están ideal. Mirad cómo queda. Y comenzamos colocando una cacerola en el fuego. Vamos a añadir 2 cucharadas de aceite de oliva. Enciendo el fuego y vamos a dejar que coja bien su temperatura porque necesitamos que tanto el aceite como la cacerola esté bien caliente. Mientras vamos a preparar nuestro lomo. Yo tengo aquí 1,2 kg de lomo de cerdo. Vamos a añadirle sal y pimienta negra molida, como siempre os digo, a nuestro gusto. Añadimos la sal, el toquecito de pimienta negra molida y este mismo paso que estáis viendo de preparar por este lado lo vamos a volver a repetir por el otro lado. Sal, pimienta negra y lo tenemos. La cacerola ya la tenemos bien caliente, pues es el momento de añadir nuestro lomo. Necesitamos que esté bien caliente porque en este momento vamos a sellar la carne. Al darle un sellado tan fuerte y tan rápido, lo que estamos haciendo es que los jugos de la carne se queden dentro y no se nos escape y luego nuestro bocado sea aún más delicioso. Una vez nuestro lomo ya está bien sellado por todos los lados, reservamos en una bandeja. En la misma cacerola, para aprovechar los sabores que nos ha dejado la carne, vamos a preparar nuestra salsa y comenzamos añadiendo 2 dientes de ajo bien picaditos. Los doramos rápidamente y una vez los tenemos es el momento de añadir 2 cebollas. Las tengo cortadas en juliana, mezclo un poquito porque no quiero que se me siga cocinando el ajo y una vez ya lo tenemos, como siempre os digo, vamos a darle un toquecito de sal a nuestra cebolla para que suelte antes su agua y el pochado sea un poquito más rápido. Cuando ya lo tenemos, mirad, yo tengo aquí 50 gramos de uvas pasas. Que no os gustan las uvas pasas, perfectamente lo podéis cambiar por ciruela pasa. Que no os gusta la ciruela pasa o no tenéis ninguna de las dos cosas en casa y lo queréis cambiar, por ejemplo, por una cucharada de miel, también lo podréis hacer. Nada, añadimos lo que hayáis elegido en ese momento, mezclamos como yo he hecho con la uva pasa y listo. Una vez ya hemos mezclado, vamos a por nuestro lomo, colocamos en nuestra cacerola y si os han dejado así unos pequeños jugos, como estáis viendo, a mí me ha dejado poquito, pero si os deja un poquito de jugos en la bandeja, esto aprovecharlo porque en este momento estos jugos para nuestra receta es oro. A continuación vamos a añadir en la jarra 300 mililitros de sidra, como habéis visto. Ahora que no nos gusta la sidra o no tenemos en casa y queremos cambiarla por 300 mililitros de cerveza, perfectamente lo podéis hacer. A continuación añadimos la sidra y vamos a dejar que la sidra comience a hervir. Voy a colocar esto un poquito, a ver, que le pase así por debajo del lomo. Así vamos a dejar que comience a hervir. Y una vez ha comenzado a hervir, vamos a subir el fuego, un fuego fuerte, y le vamos a dejar hervir durante 5 minutos para que evapore un poquito su alcohol. Transcurrido el tiempo, es el momento de añadir 500 mililitros de caldo de carne. Ahora también le vamos a añadir un toquecito de pimienta negra molida. Y yo tampoco estoy añadiendo sal en este momento en el caldo, porque mi caldo ya lo llevaba. Si el vuestro no llevaba mucha sal y queréis rectificarlo probando, probáis en este momento y si hay que añadir un poquito de sal, en este momento sería perfecto. Una vez ha comenzado ya a hervir nuestra salsa, tapamos. Y ahora en este momento vamos a bajar el fuego a un fuego medio y lo vamos a dejar en el fuego durante unos 30 a 40 minutos aproximadamente. El tiempo es hasta que le tengamos a nuestro gusto nuestro lomo. Mientras que se va cocinando, vamos a ir volteando, y cocinando por ambos lados, por todos los lados, así. De nuevo tapamos hasta que le tengamos a nuestro gusto. Ahí vamos girando y una vez ya lo tenemos, mirad. Ahora en este momento si queréis, por ejemplo, el nuestro ha estado en total 30 minutos. Ya no voy a seguir, ya la apago y lo tenemos. He probado de sal y esto y no hace falta rectificar ni nada. Ahora, si queréis, por ejemplo, la salsa, la podéis triturar
y listo. Yo, por ejemplo, tal y como está, no la voy a ligar ni nada, la voy a dejar tal y como estáis viendo en la imagen. Ahora, si la queréis ligar o cosas así, sabemos que la ligamos con maicena, un poquito de agua, maicena y ligamos. Yo la voy a compartir de guarnición con patatas panaderas. Nada, esto ya va a ser un poquito al gusto. Se puede compartir con arroz, con menestra, con ensalada, divino. Mirar cómo queda el corte por dentro. Después de, nosotros lo hemos tenido, que creo que os lo he comentado, 30 minutos, pero por si acaso os lo vuelvo a decir, mirar qué corte. Es un corte, un lomo cargado, pero de sabor impresionante. Mirar, ¿y qué hemos tardado en preparar esta receta? Es una receta que se prepara rápidamente con cero complicación. Ahora, que el bocado es un bocado de fiesta. Nada, mirad, he partido el lomo en 4 trozos para que veáis cómo queda, que queda absolutamente igual por todos los lados, súper jugoso como estáis viendo en esta imagen. Mirad, queda divino. Nada, una receta que sí o sí os recomiendo porque es que segurísimo. Y vamos a comenzar preparando la base de nuestra tarta. Vamos a triturar 200 gramos de galleta María. Le quito el plástico. A ver, la añado aquí para triturar. La voy a romper un poquito para que sea más fácil. Colocamos el brazo y me voy a quedar triturando y ahora estoy con vosotros. Una vez ya las tenemos trituradas, le vamos a añadir 100 gramos de cacao en polvo. El cacao que yo estoy utilizando en este momento es el que utilizamos para los desayunos. Mezclamos bien y una vez ya lo tenemos bien mezclado, le vamos a añadir 120 gramos de mantequilla. La mantequilla ya se la añado sin fundir porque me gusta más la textura que le deja a las galletas. Pero si a vosotros os gusta más añadirla fundida, perfecto, se puede hacer. Mezclamos bien. Una vez ya lo tenemos, lo vamos a pasar al molde que vamos a utilizar. Yo lo voy a hacer en forma de corazón, porque tenemos a la vuelta de la esquina San Valentín, pero vosotros podéis utilizar cualquier otro tipo de molde que sea de 22 centímetros. Aplanamos nuestra base y una vez ya la tenemos, como estáis viendo en la imagen, reservamos en la nevera. Y a continuación vamos a hidratar 7 hojas de gelatina neutra. En el plato tengo agua fría porque sabemos que para hidratar la gelatina tiene que ser agua bien fría. Cada hoja equivale a 2 gramos. En total estoy añadiendo 14 gramos de gelatina neutra o gelatina sin sabor. Dejamos que hidrate. Nada, va a ser muy rápido. De 1 a 2 minutos la tenemos. Cuando ya la gelatina neutra la tenemos hidratada, a continuación colocamos un cazo al fuego. Le añadimos 130 mililitros de leche. Y vamos a dejar que solamente la leche entibie un poquito. Cuando ya vemos que ha cogido un pelín de temperatura, escurrimos bien nuestra gelatina. Así, que caiga todo el agua y la añadimos a la leche. Y ya con el fuego apagado y todo, la vamos a deshacer. Disolvemos bien. Nada, no tiene que tener mucha temperatura la leche. Y una vez que ya la tenemos, reservamos. La paso aquí. Cojo otro cazo porque vamos a preparar una crema pastelera de café. Está impresionante. A continuación en el cazo vamos a añadir 500 mililitros de leche. Una cucharadita de esencia de vainilla. Lo tenemos. Y ahora a continuación vamos a añadirle café soluble. Mirad, el mío es descafeinado porque van a comer niños. Entonces, y aquí en la cantidad va a ser un poquito al gusto. Yo le voy a añadir 3 cucharaditas de café soluble descafeinado. Que soy muy cafetero, si queréis añadirle 4, perfecto. Vamos a disolver bien el café y la vainilla. Y no vamos a dejar que llegue a hervir. Nada, solamente que veamos que se nos ha disuelto bien todo el café que hemos añadido, lo tenemos. A continuación vamos a dejar que enfríe la leche por completo.
Una vez la leche la tenemos totalmente fría, en un bol vamos a añadir 4 yemas de huevo y le vamos a añadir 50 gramos de maicena o fécula de maíz. La añadimos toda porque es súper importante. Ahí. Voy a mezclar un poquito, nada, para que se integre la maicena con las yemas un poquito. Mezclamos. Y cuando ya la he mezclado un poquito, añado parte de la leche. Mezclo de nuevo un poquito, pero le voy a añadir los 130 gramos de azúcar que lleva nuestra crema pastelera. Ahora sí, vamos a mezclar hasta que no nos quede ningún grumo. Y una vez ya la tenemos, añadimos el resto de la leche que teníamos en el cazo. De nuevo vamos a mezclar. Y una vez ya lo tenemos todo bien mezclado, de nuevo volvemos a colocar el cazo al fuego. Y le vamos a añadir la mezcla que tenemos en el bol. Ahí mezclamos un poquito. Se lo añadimos. Enciendo de nuevo el fuego. Y nada, súper fácil de preparar una crema pastelera en casa. Y está buenísima. Lo tenemos, vamos a mezclar y ahora sí, vamos a estar mezclando hasta haber formado por completo la crema pastelera. No vamos a parar de remover porque si no corremos el riesgo de que se nos queme nuestra crema, pero tranquilos porque se hace súper rápido. Mirad, ¿veis? Ya la tenemos y mirad qué brillo tiene. Impresionante. Y el olor que tengo en casa, también impresionante, buenísimo. Vamos a dejar que enfríe un poquito y vamos a ir mezclando de vez en cuando. Vamos a bajarle la temperatura porque si no, no se la podemos añadir luego la gelatina que ahora a continuación se la tenemos que añadir. La pasamos a otro bol para bajarle más rápido la temperatura. Ahí la añadimos bien, aprovechamos bien lo que queda en el cazo. Voy a mezclar para que baje la temperatura como os decía al principio. Ahí mezclamos. Y una vez hemos conseguido bajar la temperatura es cuando vamos a poder añadir ya la leche con la gelatina que habíamos disuelto. Mirad, ¿veis? Ya no sale humo, sale muy poquito. Está como quien dice algo más de tibio, pero se puede tocar y no quemarnos. Mezclamos y vamos a ver que la crema pastelera parece que se corta. Nada. Es muy fácil, mezclamos y se va a volver a unir la leche junto con la crema pastelera. Mezclamos bien, pero yo creo que lo voy a hacer con la varilla, que me va a ser más cómodo. Ahí, lo tenemos, mirad, ¿veis? Es súper fácil. Y una vez ya la tenemos, la vamos a dejar enfriar a temperatura ambiente. Mientras que la crema pastelera está enfriando, vamos a ir preparando en un bol 500 mililitros de nata para montar. Vamos a batirla un poquito hasta que nos coja cuerpo. Una vez la nata nos ha cogido cuerpo, le vamos a añadir 130 gramos de azúcar. Así, y ahora sí, vamos a montar la nata por completo. Una vez ya la tenemos, vamos a por nuestra crema pastelera, que ya la tenemos totalmente fría. Eso sí, es muy importante que la dejéis enfriar a temperatura ambiente. No la metáis en la nevera porque si no os va a cuajar. Mirad, ¿veis? Como ha enfriado, ya va cogiendo cuerpo gracias a la gelatina y a la crema pastelera. Mezclamos un poco y una vez la tenemos bien mezclada como estáis viendo en la imagen, comenzamos a incorporarle la nata que habíamos montado. Lo vamos a ir haciendo poquito a poco y con movimientos envolventes de abajo hacia arriba. Mezclamos. Y una vez hemos integrado la primera parte, de nuevo volvemos a añadir más nata. Volvemos a mezclar igualmente de abajo para arriba con movimientos envolventes y este mismo paso lo vamos a estar haciendo hasta que se nos acabe toda nuestra nata. Ya la tenemos y mirad cómo nos queda. Ya nos valdría para una mousse perfectamente. Ahora a continuación vamos a por nuestro molde. Colocamos nuestra paleta en la base de nuestra galleta. ¿Para qué? Para que el golpe del chorro lo dé la paleta y no en la galleta. Y así no corremos el riesgo de que no la pueda romper y subir para arriba. Aprovechamos bien lo que nos queda en el bol. Y una vez ya lo tenemos, alisamos un poquito. Pero nada, no os preocupéis si no queda totalmente lisa porque luego lo vamos a decorar.
Nos la llevamos a la nevera y lo vamos a tener durante 4 a 6 horas. Vamos a ir viendo porque tenemos que estar completamente seguros de que nuestra tarta está totalmente cuajada. Una vez ya la tenemos cuajada, vamos a despegarla de los bordes del molde, de las paredes. Una vez ya la tenemos despegada de las paredes del molde, con mucho cuidado comprobamos que está totalmente despegada. A ver, movemos un poquito el aro. Yo creo que el mío está pegado del lado izquierdo. Voy a por la paleta. Le paso un poquito la paleta. A ver. No, está suelta. Yo creo que es el molde, que como es nuevo, se habrá enganchado de la parte de abajo. Pero bueno, lo vamos a ir haciendo poquito a poco. Y ahora, con un rallador, en la parte gruesa del rallador, y una tableta de chocolate, ya puede ser a vuestro gusto, negra, de chocolate negro, chocolate blanco, chocolate con leche, os va a quedar bien, ya os digo, con cualquier tipo de chocolate que le añadáis. Voy a cerrar un poquito el molde para que no me manche mucho las paredes. Ahí. No lo cierro del todo y ahora ya comenzamos a rallar hasta que cubramos por completo toda la base del corazón o de nuestra tarta, lo que hayáis elegido. Y mirad, ¿veis? De media tableta que había cortado, mirad todavía toda la que me ha sobrado. Nada, es una forma de decorar súper fácil. Desmoldamos con mucho cuidado por si se hubiera pegado de nuevo. Y nada, este lado me va a dar ruido porque yo creo que se engancha el molde en la parte de abajo de aquí arriba. Pero nada, lo vamos a ir haciendo con mucho cuidado y con paciencia, ahí tirando poquito a poco, así lo vamos sacando y ya lo tenemos. ¿Veis? Habéis notado que estaba enganchado en el lado izquierdo. Una vez ya la tenemos así, como estáis viendo en la imagen, ya nos valdría. Pero si queremos darle otro toquecito más de decoración, le podemos añadir luego unas bolitas, por ejemplo, como voy a hacer yo en mi caso, unas bolitas de chocolate blanco para romper un poquito el color. Nada, con unas 6 o 7 bolitas le va a ser suficiente. ¿Que tenéis otra cosa en casa? Perfecto. Yo os doy ideas, pero si vosotros tenéis otras y podéis decorar con lo que tengáis en casa, viene genial. Os va a quedar igual de deliciosa. Con esta van a ser suficientes. Y ahora, para darle ese toque de como si fuera la pareja, pues le voy a añadir 2 moritas rojas, así como estáis viendo la imagen. Y no le voy a añadir nada más. Así ya la dejamos. Y el corte va a ser como estáis viendo en la imagen. Un corte mousse impresionante y un sabor buenísimo. Una receta que, como siempre os digo, os recomiendo.